Bien, hoy, hoy queríamos compartir una palabra de Dios especial. Hace un tiempo que la veníamos preparando eh, y la estábamos resguardando justamente para estos momentos eh, de calor, ¿sí? Hace calor, ¿cierto? Y qué lindo que sería estar en el río, ¿sí o no? ¿A cuántos les gusta el río? ¿Ah? Yo fui bautizado en un río, ¿sí? Eran de los bautismos viejos, ¿no? Allá no había pileta en aquel entonces, entonces nos bautizábamos en el río. Había que entrar solamente con hojota, por si las dudas uno pisaba un vidrio, pero no mucho más que eso, ¿no? Pero qué lindo es hablar de los ríos, es lindo el río, la verdad que sí. Y como cordobeses conocemos de ríos, ¿sí o no? Tenemos bastantes. El caso es que la palabra de Dios nos habla de un par de cuestiones particulares con respecto al agua, ¿sí? Ustedes saben que como seres humanos dependemos muchísimo del agua, ¿sí? Es un bien sumamente necesario para que haya vida y evidentemente es un bien costoso y es un bien que necesitamos cuidar. Amén. Pero también es un bien en el cual nos hemos aglutinado. La mayoría de las civilizaciones han buscado asentarse cerca de los ríos, ¿sí? Por una cuestión de comodidad, ya que vamos a necesitar agua para vivir siempre, la queremos tener cerca, ¿cierto? El caso es que el Señor tuvo una experiencia por ahí, por Betesda, que era un pozo así, una fuente que había en Jerusalén y que particularmente había un dicho y se creía, y ahí se aglutinaba un montón de personas, ¿sí? Personas que tenían alguna afección, estaban enfermas de alguna cosa, y se juntaban alrededor de este lugar porque se decía que ahí descendía un ángel y tocaba el agua. Y una vez que tocaba el agua se movía. Y el primero en llegar a ese lugar era sanado, ¿sí? El primero en tirarse al agua era sanado. El caso es que el Señor salió en Jerusalén, pasó por este lugar y en ese lugar vio a un hombre postrado, ¿sí? A un paralítico que hacía mucho tiempo que estaba allí y que hacía mucho tiempo que estaba enfermo. Dice la palabra de Dios que estuvo enfermo durante 38 años. Es toda una vida, ¿cierto? 38 años enfermo. Y que estuvo mucho tiempo en ese lugar esperando que bajara un ángel y de esa manera poder tener una ocasión para ser sanado. El caso es que en ese lugar no se encontró con un ángel, se encontró con algo mejor. Se encontró con el Señor Jesús. Amén. La palabra de Dios dice en Juan 5:6, cuando Jesús lo vio acostado a este hombre y supo que yacía ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y él contestó, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el agua, ¿sí? No tengo quien me meta en el estanque cuando las aguas se agiten. Y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, bueno, pues levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día tercero, y era el día del reposo aquel día. Amén. Y si bien
esta porción bíblica habla justamente de que el Señor, y por eso se destaca que era el día del reposo, y es que el Señor Jesús podía sanar aún en el día de reposo, ¿sí? Cuando muchos judíos decían que no se puede hacer nada en el día de reposo porque era solamente para el Señor, Jesús venía a mostrar misericordia de aquellas personas que estaban necesitando que alguien hiciera algo por ellos. Y evidentemente vemos esto, pero también quiero resaltar el hecho de que este hombre estuvo allí mucho tiempo esperando por su milagro. Estuvo a orillas de ese lugar durante muchísimo tiempo, esperando que sucediera algo. Y la verdad es que en nuestras vidas podemos ver que hay ocasiones en las que empezamos proyectos y situaciones en las que vamos a invertir mucho tiempo, una carrera, algún estudio, y que es todo un proceso en nuestras vidas, y en otras ocasiones, situaciones que son instantáneas. ¿Sí? Y este hombre estuvo allí esperando algo instantáneo, un milagro instantáneo, que evidentemente Dios lo hizo sobre su vida. Pero Dios también es un Dios de procesos. ¿Amén? Eso lo venimos estudiando hace mucho, ¿sí o no? Venimos estudiando de que como Dios es un Dios de procesos, así como las cosas empiezan, así también terminan de la misma manera, de manera muy similar. Entonces quiero que veamos justamente cuál era la idea del Señor de los ríos o de las acumulaciones de agua para nuestras vidas, ya que el ser humano es tan atraído hacia el agua, hacia los ríos. ¿Cuál era el enfoque que el Señor entendía para ser de bendición, para que los ríos sean de bendición para nuestras vidas? Y si quieren, podemos ir ahora a Génesis 2, al versículo 10, y vamos a ver algo particular. Miren lo que dice aquí. Génesis 2, versículo 10. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del primero era Pisón, que significa oro. Este es el que rodeaba toda la tierra de Havila, donde hay oro, ¿sí? Por eso significaba su nombre oro. Y el oro de aquella tierra era bueno. Y allí también había otras piedras preciosas, ¿sí? Había bedilio y ónice. El nombre del segundo de los ríos era el río Gijón, que significa rebosante. Este es el río que rodea toda la tierra de Cush. Y el nombre del tercer río era Hidequil, que significa rápido, que también fue posteriormente nombrado como Tigris. Este es el río, ¿sí?, que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el río Éufrates, que significa fructífero. Amén. Todos esos ríos salían, dice la palabra de Dios, de un río central que era el que salía del huerto del Edén. Amén. Y si lo notaron, vieron que cada río tenía un nombre particular y un significado de ese nombre. Entonces podemos entender, si juntamos los nombres de cada uno de esos ríos, un mensaje que el Señor nos deja allí guardado. El primero de los ríos se llamaba ¿cómo? Oro. ¿Sí? El segundo, rebosante, rápido. El tercero y el cuarto, fructífero. O mucho, si lo quiere poner en castellano. Entonces era esa zona, ese lugar, era un lugar muy hermoso para vivir. ¿Sí o no? Oro, ¿sí? Rebosante, rápido y mucho. Qué lindo el barrio, ¿no?
¿Sí o no? ¿Quién quiere vivir ahí? ¿Quién no? Ahora, quiero que veamos también que si bien ese lugar era una bendición, porque estábamos rodeados de tanta agua, de tanta gloria, de tanto lugar donde había bendición de parte de Dios, quiero que veamos también que en Apocalipsis, así como en Génesis, primero de los libros de la Biblia, en Apocalipsis se repite también la ocasión de hablar de otro río. Miren lo que dice Apocalipsis 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de las calles de la ciudad, y a un lado y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida. ¿Recuerdan en el Edén qué árbol estaban? También estaba el árbol de la vida. ¿Lo recuerdan? ¿Amén? Que produce 12 frutos, dando cada mes un fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad a las naciones. Amén. Entonces, aquí el Señor, en el último libro de la Biblia, también nos muestra otro río, que era un río de bendición también, de aguas cristalinas, ¿sí? De un lugar paradisíaco, un lugar bendecido, a través de un río que salía justamente del trono de Dios. Ahora, como Dios es un Dios de procesos, y tenemos que entender de que lo que habla al principio también va a volver a hablar al final, tenemos que saber de que en medio pasa algo, ¿sí o no? Todo es un proceso. Y entendemos de que en medio suceden cosas. ¿Amén? Ahora, en medio de la Biblia está un libro que es uno de los más grandes. Y ese es Salmos, ¿sí o no? Si usted lo ha notado, está allí. Entonces, en Salmos también se refiere el rey David a otro río más. Miren lo que dice en Salmos 65, en el versículo 9. Visita la tierra y la riegas. De gran manera la enriquece. El río, ¿sí? El río de Dios, lleno de agua. Definitivamente el Señor está hablando de que su río trae bendición. Y dice así: prepara de él granos en ellos, ¿sí? Hay que preparar el grano justamente para tenerlo disponible. Y la palabra de Dios nos muestra de que ese río es un río de bendición. Porque en el versículo 10 dice, hace que se empapen los surcos, ¿sí? Los surcos donde se siembran los granos, y hace descender justamente por los canales el agua y la ablanda con las lluvias y le sirve de bendición a los renuevos de los frutos. Y ahí, en el versículo 11, quiero detenerme un poquito más. Tú coronas, el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Ustedes tienen que entender de que para el entonces el poder y la riqueza venían justamente de la tierra, venía de tener buenas cosechas. Y la palabra de Dios nos está mostrando allí que el rey David reconocía que el río del Señor era de bendición para toda la tierra. Y entendía definitivamente que algo iba a suceder para finalizar el año, que él iba a coronar el año con todos los bienes. ¿Quién quiere terminar bien su año? A ver. Gloria a Dios. Tenemos que saber esto. Dios quiere bendecirnos.
La idea del Señor es bendecirnos. Todos los ríos en los que hemos hablado son de bendición. Eran lugares donde estaba la bendición de Dios. Y usted me puede decir, bueno, pero eso lo menciona allí en la palabra de Dios. Y es cierto. Y podemos ver de que si bien un río se refiere en el Apocalipsis a la Nueva Jerusalén, y allí está, en ese lugar está, como también podemos ver en Génesis que hace una referencia geográfica y dicen, ok, aquí están estos ríos. Y evidentemente uno dice, y ahora, en el medio de estas dos historias, en el medio de esta cuestión, ¿dónde está el río de Dios? ¿En dónde se encuentra el río de Dios? Y la clave del asunto sigue estando en lo que dice Salmos. La palabra de Dios dice en Salmos 46, en el versículo 4, dice: del río de sus corrientes alegra la ciudad de Dios, el santuario de la morada del Altísimo. Dios está en medio de ella y no será conmovida, refiriéndose a la ciudad. Dios la ayudará y y al esclarecer la mañana estará allí el Señor, ayudando justamente a la ciudad. Pero aquellas personas que conocen un poco de lo que es la historia, ustedes saben que en un principio la antigua ciudad de Israel no tenía un río que corriera por la ciudad. Entonces usted me va a decir, ¿y de qué río está hablando David? Bueno, David justamente en el versículo 4 lo va indicando. Va diciendo que ese río es justamente un río que fluye, ¿sí?, del santuario, de las moradas del Altísimo. David se está refiriendo no a un río natural, sino a un río espiritual. Algo distinto, a una bendición distinta. Era un río que definitivamente también se lo mostró el Señor a otros profetas, ¿sí? Ezequiel tuvo también una visión especial con respecto a otro río, al mismo río que vio David. Y esa visión está justamente en Ezequiel 47, versículo 2, que dice así: y me sacó por el camino de la puerta norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino del que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y vi salir al varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano. Y midió 1000 codos, o sea, básicamente unos 500 metros. Y me hizo pasar por las aguas, ¿hasta dónde? Hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las, ¿dónde? Rodillas. Y midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino que a nado. Amén. Otro río más, pero este río en particular era un río en el que un ángel lo había guiado justamente a Ezequiel a meterse en ese río, a ingresar a ese río. Pero lo había invitado solamente a él. Ahora Jesús, y ya viniendo al Nuevo Testamento, Jesús también habla de otro río más.
habla de un río de una manera distinta y muy especial. Mire lo que dice en Juan 7, 37, y en el último y gran día de las fiestas, o sea, antes de terminar el año, Jesús se puso de pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que había de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. O sea, todavía no había fallecido el Señor, no había pasado por la cruz el Señor. Amén. Entonces, tenemos que entender de que Jesús toma una actitud y dice, se para, ya terminando la fiesta, dice: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Invitó a todo el mundo, no solamente a un Ezequiel, invitó a todo aquel que pudiese creer, invitó a todo aquel que creyera en él, y en el que en él creyera, de su interior iban a correr ríos de agua viva. ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo algo especial. Y es que nosotros hoy podemos entender que somos templo del Espíritu Santo. Amén. Podemos entender de que este río al que hace tantas referencias es justamente el río del Señor y es espiritual. Podemos ver de que el Señor ya no solamente le mostró a algunos pocos, sino que puso la invitación a todo aquel que crea para llegar a ese río. Ese río que era de bendición y que era una imagen allá en el Génesis. Ese río que es de bendición y que va a estar el día de mañana en la Nueva Jerusalén, en el cielo. Ese río de bendición hoy puede correr por tu corazón. Hoy puede estar en tu interior. Lo que tienes que hacer es creer. Ahora, no quiero apartarme y dejar pasar la oportunidad de lo que vemos. Y es no solamente esto, sino es el hecho de conocerlo al río. No implica solamente conocerlo, sino cuántos quieren meterse en el río del Señor. Levante su manito. ¿Cuántos quieren meterse en el...? Amén, ahora sí. Amados, justamente a Ezequiel se le fue revelado esto. El cómo meternos en el río del Señor. No bastaba solamente el hecho de creer, sino que el creer va generando en nosotros que nos acerquemos más a ese río. Y lo va convirtiendo en un proceso. No sé si recuerda lo que hemos leído de Ezequiel. La primera parte dice de que el ángel midió, ¿sí?, 1000 pies, que básicamente serían 500 metros. Midió 500 metros y lo hizo caminar a Ezequiel por esos 500 metros. Y es muy lindo meter los pies en el agua, ¿sí o no? ¿Cuántos han llegado cansados alguna vez a la casa y han puesto un baldecito, una palanganita, algo con agua? A ver, ¿soy el único o no? No, cierto. ¿Sí? Sí se hace, ¿no? Muchos de los que trabajan, que si están mucho tiempo de pies, lo hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque es lindo, porque descansan los pies, ¿sí o no? Y los que no lo hacen, bueno, háganlo. Porque la verdad es que es lindo, es muy cómodo. Cuando usted va al río, también hace eso. Si usted no quiere meterse completo, porque está frío por alguna circulación,
o que no lleva la ropa adecuada, ¿qué hace? Metemos las patitas nomás, ¿sí? Y es muy cómodo, es muy lindo, nos hace descansar. Y la palabra de Dios justamente habla de esto. El Señor nos dice que tenemos en Él el descanso, que tenemos en Él esta actitud de poder caminar en el Espíritu. Porque uno de los detalles del asunto es que uno, cuando está mojado y el agua le llega a los tobillos, uno puede caminar, ¿sí o no? Uno puede andar tranquilo a la orilla, mojándose los tobillos, los pies, y puede andar tranquilo allí. Es cómodo, es lindo caminar desde allí. Y eso habla en nosotros de que el Señor nos trae hasta aquí. Decirle al que te des al lado, si viniste hasta acá, es porque estás acá. Qué inteligente, ¿no? No, entiéndame. Si usted ya hizo el esfuerzo de venir hasta acá, es porque Dios lo dejó. Dios los trajo. Dios guió esos dos pies que usted tiene, el izquierdo y el derecho. Aunque a algunos parezca que tengan dos de uno. Dos pies izquierdos para jugar al fútbol. No. Dios ya transformó su manera de caminar a través de su Espíritu Santo. Ya transformó eso. Sus pies los trajeron hasta aquí. Dios ya empezó una transformación, un proceso en su vida. Ahora, está en nosotros en quedarnos en lo cómodo de la orillita, mojándonos los piecitos, o avanzar 500 metros más. ¿Qué le parece? ¿Avanzamos 500 metros más? ¿Sí o no? ¿Amén? Amén. Bien. Entonces, tenemos que entender que caminar en el Espíritu y avanzar esos 500 metros implica algo transformador en nosotros. Y es que empezamos a caminar en el Espíritu. ¿Qué significa caminar en el Espíritu? Que ya no le prestamos atención a las cosas de la carne. Ya no le prestamos atención a las cosas de la carne. No nos guiamos por murmuraciones, no nos prestamos para el chisme, ¿sí? Sencillamente prestamos atención a las cosas que vienen de Dios. No nos dejamos guiar por cuestiones negativas. Es más, cuando vienen pensamientos negativos a nuestras vidas, nosotros no los dejamos que hagan nido en nuestra cabeza. Hay un viejo dicho que dice, los pájaros no van a dejar de volar sobre su cabeza, pero usted puede evitar que hagan nido en su cabeza. ¿Amén? ¿Qué significa? Significa que los malos pensamientos pueden venir de manera constante a su cabeza. Cada 2 por 3 usted puede tener un mal pensamiento, pero solamente usted puede permitir que esos pensamientos se queden o no. Pero eso está en usted, en decidir en qué va a pensar. Si va a pensar bien o va a pensar mal. La palabra de Dios nos invita y nos dice de que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la presencia de Dios. No lo digo yo, está en la Biblia. 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Usted tiene que llevar sus pensamientos ante el Señor y dejarlos allí. Piensa mal de su esposa, de su esposo, de su suegra, de quien sea. Deje de pensar en eso. Apártese de ello. No piense mal de los demás. Se va a amargar, le va a hacer daño, lo va a apartar del río del Señor. Como le dije también,
El Señor nos invita a aquellos que estamos cansados por cuestiones de la vida, trabajo y todas estas circunstancias que están involucradas en la vida, a descansar. Mateo 11, 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En el río del Señor usted también puede encontrar descanso, mojar sus piecitos allí. Pero para descansar, usted también tiene que dejar de pensar mal. Hay un viejo dicho, hay un dicho entre los jóvenes: darse manija. ¿Sí? Mirá al que tenés al lado y decirle: deja de darte manija. Ya está. Dejar que el pensamiento pase, que se vaya, que el río se lo lleve. Déjalo. ¿Sí? Descansa. Deja que pase. ¿Sí? Esa es la idea. A eso lo está invitando el Señor. Ahora, avanzando 500 metros más sobre el río del Señor, la palabra de Dios dice justamente en Ezequiel que el ángel midió 500 metros más y avanzó Ezequiel esos metros y llegó hasta que el agua le llegaba hasta las rodillas. ¿Sí? Ya tenía un nivel distinto el agua, ya llegaba mucho más arriba. Y definitivamente esto tiene un mensaje para nuestras vidas. Déjeme decirle algo. ¿Usted cómo avanza más rápido? Cualquiera de ustedes se va a ver tentado a decir: pastor, corriendo se avanza más rápido. Y yo le puedo asegurar una cosa que es distinta. En lo que concierne a la carne, sí, corriendo usted va a ir más rápido. Pero en lo que concierne al espíritu, para usted ir más rápido, ¿sabe cómo se hace? De rodillas. La forma más rápida de avanzar en el espíritu es de rodillas. De rodillas ante el Señor. Cuando nosotros nos postramos ante el Señor puede obrar en nuestras vidas de una manera distinta. Cuando nosotros nos arrodillamos a orar a Dios, el Señor obra y transforma nuestro entorno, transforma todas nuestras vidas. Incluso puede entonces transformar una nación. Ustedes saben, la Segunda Guerra Mundial, Sir Winston Churchill, algunos le atribuyen esto a Sir Winston Churchill, otros dicen que fue la reina, ¿sí? El caso es que hicieron un llamado al pueblo de Inglaterra pidiéndoles que oraran por la guerra, porque los franceses habían caído ante la avanzada alemana y los siguientes en la lista eran los ingleses, y estaban estimando que en pocas semanas iban a avanzar, iban a cruzar el mar, iban a bombardear Inglaterra. Dice que después de este llamado a la oración surgió algo particular, y es que uno sabe que allá en Inglaterra tienen una época húmeda muy abundante, donde hay muchísima niebla. No sé si lo han visto en algunas películas que siempre hay niebla. Bueno, el tema es que en ese entonces la niebla fue tanto que los bombardeos no eran efectivos, que no podían hacer reconocimiento para poder atacar. Y dice los historiadores que uno de estos dos, algunos dicen que la reina, dijo: le temo más a un ejército de personas orando que a un ejército de personas armadas.
justamente por esto. Porque el Señor dio vuelta todos los planes de guerra de la Alemania nazi por un pueblo que estuvo de rodillas. Amado, arrodillarse ante el Señor puede cambiar la historia de su vida. Arrodillarte ante el Señor te puede dar la victoria. Amado, en el mismo Salmo, David nos recomienda justamente eso y nos invita a hacerlo. Salmos 95, versículo 6 dice: venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Nos invita a poder arrodillarnos. Lo que usted no puede hacer en la carne, las batallas que usted no pueda ganar, porque no tiene fuerza, porque no tiene capacidad para ganarlas, no tiene las herramientas para hacerlo, déjeme decirle, deje que el Señor las pelee por usted. Solamente necesita arrodillarse ante el Señor, doblar sus rodillas, presentarse ante el Señor, adorándolo, postrado ante Él, arrodillándose ante Él. Y esto es tan importante que otra persona muy influyente, una persona que también marcó la historia, lo conocía y lo practicaba esto a diario. Martín Lutero, uno de los más grandes reformadores de la religión cristiana. Ese hombre logró sacar de la Edad Media o del oscurantismo a la iglesia y a la sociedad, sacarla del oscurantismo de no, la Biblia y las enseñanzas es para algunos nada más, es para el clero nada más, es para los que están dentro de la iglesia y nadie más. Cuando él se animó a través de buscar en oración al Señor, eso le dio la fortaleza para animarse contra el status quo y lograr hacer que la Biblia fuese traducido en un lenguaje normal, en un lenguaje para que todo el mundo lo entendiera. Junto con eso promovió la escritura, el lenguaje alemán, ¿sí? Y una invención enorme que fue la imprenta, que es el medio que hoy tenemos para pasar información de generación en generación sin que esto se convierta en, en una especie de teléfono descompuesto. ¿Recuerdan el teléfono descompuesto? Que hacían una línea y uno le contaba al otro y al otro y al otro, y el último, el mensaje que llegaba al final no era para nada parecido al que tenía el de primero. ¿Recuerdan ese juego? Bueno, eso es porque no había un mensaje escrito. Y este buen hombre rompió con todo esto. Dios lo usó para eso. Pero Martín tenía una costumbre que lo inspiró para decir esto. Él decía: si yo dejo de orar un día, Dios se da cuenta. Ahora, si yo dejo de orar 2 días, el diablo se da cuenta. Ahora, si yo dejo de orar 3 días, todo el mundo se da cuenta. Amado, ¿se nota cuando una persona es de oración o no? Se nota. Cuando una persona acostumbra a doblar sus rodillas delante del Señor, se nota. Es algo que tenemos que hacer todos los días. El pastor, Víctor, el domingo pasado nos hablaba de la disciplina que tenemos que tener. Y esta es una disciplina que tenemos que desarrollar. Y es de orar todos los días.
Ay, pastor, pero me olvidé de orar a la mañana. No importa, orá a la noche. Pero orá. Nuestra oración debe ser constante, ininterrumpida. No podemos darnos el lujo de dejar de orar al Señor. Porque en la oración usted va a ganar las batallas que de otra manera no podría ganar. ¿Cuántos quieren ganar sus batallas? ¿Eh? Gloria a Dios. La palabra de Dios también nos muestra que el ángel midió otros 500 metros y lo hizo avanzar a Ezequiel. Y dice que el agua le llegó a los lomos, ¿sí? Le llegó hasta el cuello, hasta los lomos, al pecho o a la espalda, si usted lo quiere decir así. ¿Hay alguno que se haya sentido con el agua hasta el cuello? Un par de veces sí, ¿no? Y déjeme decirle, allí la verdad es que es difícil moverse, porque a medida que uno va entrando al agua, va siendo sencillo. Uno se moja los piecitos y pasa y no pasa nada. Cuando llegan a las rodillas, y bueno, puede costar un poquito más, ¿sí? Ahora, cuando le llega el agua al pecho, ahí se vuelve muy difícil avanzar. Ya uno no avanza tan rápido, porque allí empieza a esforzarse para avanzar. Y la palabra de Dios nos manda, y justamente lo dice, se lo dice a Josué. ¿Recuerdan a Josué? Le dicen a Josué, esfuérzate y sé valiente. Míralo al que tenés al lado y decirle, esforzate y sé valiente. Si querés avanzar en tu comunión con Dios, no podés evitar el esforzarte y ser valiente. Todo el mundo es muy bueno cuando tiene el agua hasta los piecitos y dice, bueno, mi transformación, mi proceso es este. Vengo a la iglesia, me porto bien, hago las cosas del Espíritu, sí, no tengo ningún problema. Ahora, uno se involucra más y dice, no, yo quiero avanzar más, quiero ganar las batallas, quiero crecer, quiero ser multiplicado, quiero mi bendición, quiero mi tierra prometida. Entonces empieza a pelear de rodillas, ¿sí? Y ya cuesta un poquito más cuando el agua está hasta las rodillas. Ahora, déjeme decirle que moverse en un nivel aún más profundo y se necesita un poco más de esfuerzo. El esfuerzo que justamente va a necesitar hacer es el esfuerzo que hizo el Señor de negarse a sí mismo en favor de los demás. Un esfuerzo que implica crucificar la carne, nuestro deseo. Hay una vieja historia que cuenta mi papá siempre, que habla de un hombre en un duro invierno, acostado en la cama, acurrucado así, y viene la esposa y lo despierta. Vamos, tenés que ir a la iglesia. Y él se da vuelta y le dice, no quiero ir hoy a la iglesia. Y él ya le dice, mira, te voy a dar 3 buenas razones por las que tenés que ir a la iglesia. El marido se da vuelta y le dice, a ver. La primera de ellas es porque es domingo, es el día del Señor. La segunda de ellas es porque el Señor te ama y te espera. Bueno, y la tercera de ellas es porque sos el pastor de la iglesia. ¿Sí? Entonces, ahí hay una clave, y es que el esfuerzo que uno hace no es por todas razones un tanto más ambiguas, si se quieren decir, es por lo que uno es. Si uno es padre,
es padre y tiene sus hijos para cuidarlo, es esposo para cuidar a su esposa. Mujer, cuida a tu familia y se esfuerza porque es mamá, porque es esposa. Los siervos del Señor se esfuerzan porque quieren servir a Dios. Los hijos, aquellos que somos hijos de Dios, nos esforzamos porque sabemos quiénes somos. Pero aquellos que no saben quién son, no se esfuerzan. Se inventan alguna realidad y dicen, bueno, yo capaz que seré, o no sé. Ahora, los que estamos convencidos de cuál es nuestra identidad, luchamos conforme a esa identidad y nos esforzamos por eso. Mira lo que tenés al lado y decirle, esforzate y sé valiente. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amado, la fuerza tuya es el Señor. Esa es tu fuerza. Quien te da tu identidad es el Señor. De ahí viene tu fuerza. Eso es lo que tenemos que aprender, tenemos que entender esto. Ahora, quiero agregarle un detalle más. Cuando el ángel le dice justamente a Ezequiel, avanza 500 metros más, ahí llega un momento muy complejo para el ser humano. ¿Cuántos saben nadar? Levanten la manito. ¿Sí? ¿Cuántos no saben nadar? Bien. Algunos, yo testeo la población para saber a quién tiramos al... No. ¿A quién tiramos al río? No, en realidad, ¿por qué? Porque es muy fácil, cuando estamos pisando, nos sustentamos nosotros, ¿sí? Uno pisa el agua y ya está, va hasta las rodillas y se la aguanta, llega hasta el pecho, el agua, llega hasta los lomos, y ahí empezamos a sentir la corriente del río, empezamos a sentir el mover del espíritu, ¿sí? Empezamos a sentir cosas, empezamos a sentir que Dios nos mueve a hacer, Dios nos empieza a usar, ¿sí? Ahora, el tema es que todavía estamos parados sobre nuestros pies, ¿no? Lo sentimos al río, que va, que viene, sentimos la corriente, pero seguimos atados a nuestros pies. Ahora, Ezequiel tuvo que entrar a ese río, a una parte donde solamente se podía cruzar a nado. ¿Y qué significa cruzar a nado? Se lo pongo en otras palabras que tal vez lo entienda más. Ahí no haces pie, ¿sí? Ahí no haces pie. Y déjeme decirle que esa parte es muy compleja, más para aquellos que no saben nadar, cuando sienten la inseguridad de no hacer pie y ya empiezan a estirar un poquito más el cuello, ¿sí? Porque definitivamente tenemos que empezar a confiar en nuestras capacidades de sostenernos, de nadar. Y eso es un tema. El que sabe nadar no le importa cuánto mide. Porque uno dice, bueno, mide 2 metros, sí, yo sé nadar. Mide 5 metros, ¿sigue sabiendo nadar? Sí. ¿Mide 10? Sí, no hay problema. ¿Para quién es un problema? Para el que no sabe nadar. Y es exactamente lo mismo. Cuando nosotros entramos en el mover del Señor, cuando nosotros empezamos a meternos más profundamente en la presencia del Señor, en el río del Señor, hay un momento en el que vamos a empezar a notar que necesitamos confiar en Dios, necesitamos confiar en que el Señor nos va a mantener a flote, porque no hacemos pie, porque ahí ya no cuentan nuestras fuerzas, porque ahí ya no tenemos las capacidades de defendernos por nosotros mismos. Y tenemos que empezar a confiar en el Señor, que Él nos va a sostener. Y esto es sumamente importante. La palabra de Dios lo dice justamente en Jeremías
17, versículo 7. Jeremías 17, versículo 7 dice: bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque éste será como el árbol plantado junto a las aguas corrientes, echará sus raíces y no se dará cuenta cuando venga el calor, sino que su hoja será verde y en el año de sequía no se fatigará ni se, ¿qué cosa? Dejará de dar fruto, ni dejará de dar fruto. Aquellas personas que aprenden a confiar en el Señor, a adentrarse en el río del Señor, confiando en que el Señor los va a sostener, en que no hace falta hacer pie, en que Dios los va a guiar, son aquellas personas que van a dar fruto todo el año. Son aquellas personas como el árbol plantado junto a las aguas. Personas que echan raíces maduras. Personas que no andan fluctuantes. Personas que entienden que no se van a enganchar con las cosas del mundo, con las cosas de la carne, que no se van a quedar cómodas a la orilla, que no van a dejar de orar al Señor, sino que van a entrar en lo más profundo y van a entrar a confiar en Dios. Ezequiel 47, versículo 9, dice algo sobre esas personas que entran a lo profundo del río del Señor. Dice: toda alma viviente que nade por donde quiera, que entre en estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por echar entre ellas hasta el agua. Y acá viene lo importante: y recibirán, ¿qué cosa? Sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en ese río, porque ese es el río del Señor. Amado, la verdadera vida, la vida cristiana, está en lo profundo del río del Señor. Es allí en la intimidad con el Señor. Y si los músicos me acompañan, quisiera ir terminando. Quiero que entendamos que la invitación está hecha hoy. Hoy tenemos que escoger si entramos al río del Señor y cuánto más vamos a entrar. Aquellos que vamos a entrar solamente a mojarnos los pies, o que ya estamos con los pies mojados. Si vamos a avanzar hasta las rodillas. Y aquellos que ya están hasta las rodillas diciendo: pastor, yo oro todos los días y tengo un régimen de oración. Te invito a que entres hasta los lomos. Y aquellos que están aún ahí en ese lugar diciendo: yo, pastor, yo ya estoy hasta los lomos, yo estoy sirviendo, el Señor me usa, me guía, me lleva para acá y para allá. Hay un nivel más, y es un nivel de confianza aún más profundo. Es un nivel donde podés entregarle todo lo que sos al Señor. Hoy el Señor te está invitando a que entres al río. A que no tengas que esperar como ese hombre 38 años para que baje un ángel y mueva las aguas, sino que solamente creyendo puedas hoy entrar al río del Señor.